Señor Nicolás Castillo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo andamos? Bienvenido. Bien. Qué bárbaro, ¿eh? Feliz viernes, feliz lunes, como les digo siempre. Y feliz viernes también. Feliz viernes también. Y feliz domingo para todos. Exacto. Escúchame una cosa. Hola, buen día, chicos, ¿cómo andan? Dice Ale, el 4094-7100, gente linda. Gracias, Ale, besos enormes. Por suerte, bien acomodándonos en esta mañana. Con un frío que nos va dejando ya 14.6, ¿en serio? ¿Qué salto que pegó? Subió. Es porque es la nueva marca de la hora, entonces ya cambia la historia. Pero bueno, besos a Nico, dice Ale. Un beso grande, Ale, gracias. Espectacular. Ay, Ahora, robando saludos, ahora vas a ver cuando empiece a tirar la realidad. Te va a Olvídate. dejar de caer No te bien, quiere más. Ale. Sí, No sí, te quieren sí. más. Bueno, hoy tenemos justamente un principio de semana bastante particular. Y de eso voy a hablar justamente en este nuevo circo político, porque se viene semana de definiciones, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, Yes. de cara a lo que van a ser las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. El otro día, no me acuerdo quién fue que me preguntó, de porteño de acá de la ciudad, ¿cuándo vuelven a votar? Bueno, el 26 de octubre. ¿Está con ganas de votar? Yo todavía no voté. No, Yo digo, soy- la persona que te preguntó, digo, a lo mejor que tiene muchas ganas de ir de nuevo. Estaba perdida esa persona porque me dijo, bueno, listo, ya no votamos más en el resto del año. No, le dije, no, por favor, no te olvides. 26 de octubre es la próxima cita. El 7 de septiembre les recordamos a los oyentes de la provincia de Buenos Aires que les toca a ellos también, pero bueno, este jueves Sí. va a vencer el plazo para la presentación de alianzas, ¿sí? Tenemos este jueves 7 presentación de alianzas y luego el 17, el domingo 17 de agosto, que es el Día del Niño, inclusive, Sí. y el cumpleaños de nuestro querido Yunes. Bueno, ese día se van a presentar Mira. los candidatos. Mira, hablando del Día del Niño, mira, vine con un amigo. ¿Hay una mascota? Claro, vine con un amigo, digo, ya que viene el Día del Niño, terminaron las vacaciones, se quedó sin laburo. Entonces vino acá. Claro, porque... Hola, ¿cómo está todo el mundo? ¿Y cómo se llama? Trapito trapero. Trapito trapero. Porque vi que ahora se usa. Se re va en el streaming, re Por va. eso. Entonces, Quise venir a saludar a todos y a ver si encuentro un laburo Yo- en una lista. Te digo que me enseñaron acá que estás elevando el poder para transformarte en candidata a presidente, candidata a algo en eso. y está Sí, tan dura la sí. calle, no llegó a fin de mes, No, dije, a lo olvidate. mejor en alguna Claro. lista. Pero bueno, no le Está quiero siguiendo sacar. los pasos de nuestro presidente, que también es Claro. ventrílocuo. Es ventrículo. Ventrículo. Claro. Presidente es ventrículo. Viste como que hablaba con delay el otro, como mamita también. querida. Estoy tratando de De sincronizar. sincronizar. Esto es un arte, no es fácil. No, por supuesto. Por supuesto, no es nada fácil. Piensan que esto es ponerse un repasador y hablar, no. Pero bueno, no le quiero sacar No lo vi protagonismo. venir, Esta no la vi venir, Hacer No. hacer campaña con un muñeco. Trapito Trapero No 2027. le digan así, no es un muñeco, chicos. No, es verdad. Es No, trapito la mascota. trapero. Ahora después lo voy a acariciar. Dale, hacele, hacele. Ah, Me quedan, le me damos quedan la duda- bienvenida. Me quedan dudas de dónde sacaste ese trapo. Pero bueno. Menos ¿Qué averigua Dios. ¿Qué se habrán limpiado con ese trapo? Menos averigua Dios. Menos averigua Dios y perdona. Sí. Hermoso, miren Si qué lindo estu- los ojitos, Sí. todo le pusimos. Si Acá estuviese- lo si que sobra es estuviese- creatividad. Si tuviese fe, se va a quejar porque le sacaron la toallita del lado del video. Entonces, No, claro. Cuidado, Mali. Trapito, ¿dónde estuviste? Dios No mío. importa. Bueno, justamente, como bien dije, este jueves tenemos el cierre de la presentación de alianzas. Recordemos que en estas elecciones del 26 de octubre, bueno, se van a renovar 127 diputados nacionales y 24 senadores, pero lo que nos compete tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, porque renueva 13 diputados nacionales y 3 senadores. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, no renueva senadores, pero sí un total de 35 diputados. ¿Qué es lo que se está hablando por estas horas? Y me refiero a estas horas ya mismo, en este preciso momento, siendo las 11 de la mañana, 35 minutos en la República Argentina. Bueno, el tema del acuerdo del PRO con La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. A ver, a esta hora justamente Mauricio Macri está encabezando una reunión virtual, en primer lugar con gobernadores y con diputados,
para hablar sobre el tema de los vetos presidenciales que se oficializaron en el día de hoy, los vetos al aumento de las jubilaciones, prórroga de la moratoria previsional, el bono y la ley de discapacidad. Exacto, la ley de emergencia en discapacidad. Eso se está tratando ahora mismo, en estos minutos. ¿Por qué? A ver, porque es parte también de la mesa de negociación del PRO de la ciudad con La Libertad Avanza, que obviamente también por estos minutos el acuerdo casi que está trabado, chicos. Está bastante complicada la cosa en ciudad. A ver, nosotros recordamos las imágenes en la provincia de Buenos Aires de un tal Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y Diego Santilli, que eran como la mesa que se encargaba de negociar el tema de la alianza, los candidatos. Eso en la provincia. Eso en la provincia. Ahora tenemos un episodio porteño porque hay dos personas que son las encargadas de negociar estas cosas ya para el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Por un lado está nuestra querida amiga Pilar Ramírez, ¿sí? Presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la legislatura. Hablamos muchísimo de ella, muy picante y muy cercana también a Karina Milei. Y el otro personaje del cual vamos a hablar en esta columna tiene que ver con el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es verdad. Ezequiel Sabor. Mirá. ¿Sí? Qué lindo apellido. Está tratando de poner sabor a la cosa. Claro. Y está justamente del lado del PRO encabezando las negociaciones con el gobierno. A esta altura del partido hay como una suerte de conflicto entre primos, podríamos decir. ¿Sí? Por un lado está Mauricio Macri, quien, hay que decirlo, no se le escucha la voz desde que perdió las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, desde mayo. Es decir, no volvió a tener ninguna aparición pública. Mira. Y ese silencio llama un poco la atención. Aparentemente él querría y tendería más a acordar con La Libertad Avanza en ciudad. Pero su primo, el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, aparentemente quiere resurgir Juntos por el Cambio. Son como dos opciones que se están evaluando en el PRO por estas horas y sobre todo de cara al jueves. Por un lado, ¿acordamos con el gobierno, con La Libertad Avanza, como hicimos ya en la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿O reflotamos Juntos por el Cambio? Esa es la discusión principal que tiene el PRO en estos días. El jueves de la semana pasada hubo una reunión del Consejo del PRO. Se esperaba que hubiera una definición más contundente sobre este acuerdo, pero solamente lo que se hizo fue elegir al apoderado del partido. En primer lugar figuraba Ezequiel Sabor, pero finalmente se votó a Jorge Macri como el propio apoderado del partido en la ciudad. Se pudrió todo. Ahí, obviamente, la cosa cambió un poco porque el gobierno, ya sabemos que no lo quiere nada a Jorge Macri. No sabemos por qué tanto resquemor, ¿no? Recordemos que Javier Milei no lo saludó en el Te Deum del 9 de julio o del 25 de mayo, me perdí. El 25... Del 25 25 de de mayo. mayo. Sí, exacto. No lo saludó ahí y tampoco en la rural y le tiró encima lo del tema de la contratación del asesor español en la campaña, que aparentemente, según el gobierno, le hizo campaña sucia, etcétera. Bueno, ahora justamente es Jorge Macri quien tiene la lapicera para firmar las candidaturas del lado del PRO en ciudad. Y ahí el gobierno dijo, bueno, no queríamos negociar con él. Sabor quedó como apoderado suplente y por eso es quien también encabeza en este caso las negociaciones Rubén dice con que Pilar. Rubén dice que no lo quiere porque es Blackry, porque es negro. Bueno, es que es muy curioso porque, digamos, Jorge Macri es La supremacía del gobierno, ¿viste? la supremacía racista del gobierno. Bueno, no quiero decir nada, pero a este punto Jorge Macri siempre se cuidó mucho con las declaraciones en contra del gobierno. No fue muy incendiario, con lo cual es curioso porque el gobierno se le agarró tanto con él. Será porque a lo mejor tampoco los adula. Sí. Sí, ¿no? está. Viste que hay ahí. gente que le gusta a la gente que te lame las botas y a lo mejor por ahí no lo hace. Mira que yo no estoy a favor de nadie, pero digo, si pensamos alguna posibilidad, digo, a lo mejor es porque ni una cosa ni la otra. Sí. Si lo vemos desde el punto de vista de las posibilidades, hay que pensar esto. De los 3 lugares que se juegan en el Senado, ¿sí? Ujú. Van 2 por la mayoría y 1 por la minoría.
Y ahí empieza a tallar lo que ya mostró en el distrito el oficialismo, y es que queda tercero. Si queda tercero no tiene representación en el Senado. Claro. Pero los números podrían terminar jugando en contra de no tener un buen candidato del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, porque no sé quién podría estar apareciendo, salvo que terminen jugando a Patricia Bullrich, que dicen que lo ven bastante difícil. Ujú. Las posibilidades para el futuro, o el gobierno de Jorge Macri, de cara a cómo quedó conformada la legislatura, va a ser sustancial el vínculo que tenga con el radicalismo, con la coalición cívica y con algunos otros sectores que se pueden acercar, como por ejemplo el sector de Marra. Sí. El sector que en algún momento encabezó Ricardo López Murphy, que después hubo como un paso ahí con Moritán, García Moritán. Sí, también. Bueno, todo eso que no se termina vinculando con la figura de Milei, podría ser clave para poder conducir la legislatura. Con lo cual, si vos me decís hoy, yo creo que le conviene más reflotar Juntos por el Cambio que aliarse con la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y en todo caso ahí va a haber algunos sectores de clase media que se vieron tentados en la última elección de pasar al kirchnerismo en cualquiera de sus formatos. Se fue con Santoro y habrá que ver ahora quién puede llegar a ser. Creo que lo vi ya un poco lanzándose en campaña Recalde, a Mariano Recalde. Sí, vamos a hablar del peronismo también, ¿eh? Bueno, no sé quién será ahí el personaje, pero el tema es, ojo que ese reordenamiento no le permita la ancha avenida del medio, que es la necesaria para gobernar un distrito, que más allá de los movimientos termina teniendo un sector más progresista que en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es blanco y negro, por eso tiene lógica que se hayan agrupado. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires tenés ahí algún segmento que, viste, se tapa la nariz para votar a uno, para votar al otro, y te termine dando algo más de grosor en la amplia avenida del medio, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Bueno, me parece, va. Y también el PRO en este caso viene de ser derrotado, recordemos, en las elecciones de mayo, que quedó también en tercer lugar. Los Penato con 15 puntos. Sí. En la provincia de Buenos Aires sí, desde el oficialismo dicen, bueno, los necesitamos sí o sí para poder pelearle cara a cara a Kicillof. En la ciudad de Buenos Aires, por lo menos los libertarios están un poco más esperanzados, pero porque ven el resultado de mayo. Tan esperanzados que saben cuál fue la propuesta del gobierno para el PRO. ¿Cuál? Para la alianza. Bueno, ayer lo contó el periodista Matías Moreno en el diario La Nación. Dice que el gobierno estaría o estaba dispuesto a cederle al PRO un solo lugar Olvídate. entre Eso los es- primeros 6 Qué generosos. lugares de la lista. Y eventualmente le podrían llegar a conceder un 7º y 8º lugar en la lista. Para los Macri eso fue inaceptable. Eso fue totalmente... Eso es decirle no vamos a ir a un acuerdo, Claro, definitivamente. claro. Sobre todo porque el PRO... Y senadores supuestamente no les da ninguna posición de senadores. Bueno, el tema es ese, porque justamente, digamos, si confluyen el PRO y la Libertad Avanza, la que, bueno, vos recién lo comentabas, ¿no? Patricia Bullrich, si podría encabezar o no la lista, por lo menos por ahora es la que tendría todos los números, o por lo menos la que públicamente aparece como la posible candidata. La semana pasada habló de ella Guillermo Francos, y ahí, en ese caso, si encabeza Patricia Bullrich la lista, los lugares los va a poner ella. Sí. Digamos, básicamente ella va a decidir quiénes son las personas que la secunden en la lista del Senado en Ciudad. Pero en cuanto a diputados, el PRO renueva 3 bancas en la ciudad de Buenos Aires. Una es Sabrina Ahmeyet, que responde, recordemos, a Patricia Bullrich. Claro. Ella se va a ir a la Libertad Avanza sin problema. Después está Fernando Iglesias, que trascendió en los últimos días una versión muy fuerte de que le habrían prometido una embajada. Es decir, pasaría a ser funcionario del gobierno nacional. Y la que queda es María Eugenia Vidal, ¿sí? Lo que se está diciendo... Vidal hoy como diputada, digamos. Exacto, como diputada nacional.
En este caso, los Macri estiman que lo más razonable sería tener 2 puestos que entren en sí a la Cámara de Diputados. Pero acá el rol de María Eugenia Vidal es muy importante, primero porque ella no quiere saber nada con la libertad Avanza, no quiere saber absolutamente nada. Y 2, es ella la encargada en la ciudad también por estos días de reflotar justamente ese armado de Juntos por el Cambio. Claro, ella es como que brega por esa alternativa que está dividiendo, digamos, al PRO también por estas horas. Y lo que dicen es que, más allá de esta propuesta que para los Macri fue inaceptable, desde la Libertad Avanza no dan el brazo a torcer. E inclusive ni hablar, ni se discute para Karina Milei el tema del nombre y el color. Va a ser la Libertad Avanza y el color violeta tal como es ya en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, eso es lo que se está discutiendo puntualmente en el PRO. Como bien dije, ahora en estos minutos Mauricio Macri está reunido con gobernadores y con diputados. Dicen que los que responden a Patricia Bullrich no fueron invitados a la reunión que se está dando ahora mismo. Porque también el gobierno le dice, bueno, si vos querés estar, o sea, si hacemos el acuerdo en ciudad, te pedimos los votos para apoyar los vetos del presidente, ¿no? Los vetos a los proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad. Y acá también aparece el nombre de Vidal, porque no nos olvidemos que fue una de las 9 diputadas del PRO que se abstuvo en la votación en la Cámara Baja. Entonces, bueno, también está en veremos a ver qué es lo que va a hacer ella en ese momento. Pero también, después de reunirse con gobernadores y con los diputados, se va a reunir el PRO nacional, sí, en otro Zoom. Cierran la sesión, abren otro Zoom, bueno, y sigue encabezando la reunión Mauricio Macri para hablar de, bueno, efectivamente, hacemos el acuerdo con la Libertad Avanza, sí, no, y también evaluar lo que va a suceder en el resto del país, ¿eh? No nos olvidemos que la Libertad Avanza ya tiene acuerdos bastante avanzados con Cornejo en Mendoza, con Leandro Esdero en Chaco, de hecho fueron una alianza en las elecciones provinciales, y también con Frigerio en Entre Ríos. Para mí son distritos completamente distintos, por eso es muy probable que en la ciudad de Buenos Aires no se dé un acuerdo con la Libertad Avanza, y sí se dé en Entre Ríos, como se dio en la provincia de Buenos Aires, y por ejemplo que se dé también en Mendoza. Sí, ahí el tema de branding, de nombre, Mendoza, aparentemente sería la Libertad Avanza más Cambia Mendoza, que es el partido Claro. de Cornejo. Como probablemente podría darse un acuerdo en Córdoba, por ejemplo. Sí, también. No sé si todavía ya se cerró, la verdad que desconozco, pero No. podría darse. Pero ahí tiene que ver un poco por el peso específico que tiene el peronismo en cada una de las provincias. O sea, yendo por separado en la provincia de Buenos Aires, pueden arañar un segundo o tercer puesto, cualquiera de los dos. Sí. Tanto la Libertad Avanza como el PRO. En cambio, yendo juntos probablemente pasen al primer lugar y releguen a un segundo lugar al peronismo. Ahí es donde está la estrategia. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires, para mí, ahí lo mostró la elección, que hay como muchos partidos que podrían sumarse al oficialismo de la ciudad, que además tiene cartera para repartir lugares, ¿no? Claro, Esto es la gestión. Así como vos decís que el oficialismo nacional le estaría ofreciendo una embajada a Fernando Iglesias, la verdad desconozco, para sacarlo de la cancha, porque también sería bastante complicado para la Libertad Avanza un Fernando Iglesias encabezando una lista senador, por ejemplo. Claro. Sí, porque aparte no es enteramente de los propios, ¿no? Porque Fernando Iglesias, si bien tiene mucho, desde lo dialéctico, está bastante cercano al oficialismo, sigue dentro del bloque del PRO. Diferente a Asmechek, que siendo diputada, habiendo sido electa por el PRO, directamente ya está cruzada la Libertad Avanza, porque se alineó detrás de la figura de Patricia Bullrich en su momento, ¿no? Sí, totalmente. Pero Y bueno. ahí vos mencionabas recién la situación de Córdoba y me das el pie justo para hablar un poquito de lo que fue la semana pasada el anuncio de un frente electoral de gobernadores. Mirá. ¿Sí?
Esto ya se venía hablando también en las últimas semanas. Son 5 gobernadores que lanzaron aparentemente este frente electoral de cara a las elecciones de octubre. Uno es, por supuesto, Jar Llora, el gobernador de Córdoba, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Sadir de Jujuy, Torres de Chubut y Vidal de Santa Cruz. Muchos de Juntos por el Cambio, que ahora también, digamos, por no querer hacer un acuerdo con La Libertad Avanza, terminan ahora juntándose ellos 5 que hoy actualmente en la Cámara de Diputados tienen 11 legisladores que eventualmente les responden a ellos. Dijeron que obviamente van a tener candidatos en estas elecciones y que además, esto ya me parece un montón porque falta mucho tiempo, pero buscarán un candidato presidencial para el 2027. Y también a esta coalición se podrían sumar más dirigentes, como por ejemplo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Adivinen dónde estuvo Victoria Villarroel en el día de ayer. ¿Dónde? En Corrientes. Mirá vos. Y se reunió. ¿Fue a bailar chamamé? Fue a un acto de A repatriación. pescar. Fue rarísimo. Un acto de repatriación de los restos del sargento Cabral. Yo no sabía que era correntino. vos. Sí, Y sí, bueno. sí. Estuvo ahí presente, habló del esfuerzo silencioso y heroico. Bueno, hizo un discurso ahí bastante contundente y un acercamiento fuera de la agenda, obviamente, del gobierno con Gustavo Valdés. Para cerrar, vamos a hablar rápido de la situación del peronismo. Peronismo que ¡Atención! Sí, acá Bueno, tenemos un fíjate, tema. más allá de esto, pero fíjate algo que muy pocas veces se percibe, que esto, idas y vueltas entre el oficialismo y el PRO, relegaron la agenda de discusión sobre lo que pasa en el peronismo. Sí. Es decir, cuando escuchás, y esto es una clave para ver hacia dónde va la agenda, ¿no? Cuando vos escuchás el análisis de lo que puede pasar a nivel político, el análisis se centra en qué pasa entre La Libertad Avanza y el PRO. ¿Se pelean, no se pelean, van juntos, no van juntos? Y después viene el análisis del peronismo. Por lo general, la agenda siempre estaba centrada en la interna del peronismo. Sí. O sea, hoy, en otro momento, estaríamos discutiendo. ¿Massa va con Cristina? ¿Cristina le hace un guiño a los gobernadores? ¿Los gobernadores juegan con la CGT? La CGT no existe en la agenda. Los gobernadores tuvieron que agruparse ahí medio como arañando porque Cristina, que está al frente de... Es una cosa increíble, ¿no? La titular del peronismo Sí. está presa, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué posibilidad de articulación con quienes están gestionando a alguien que está en un edificio saludando? No, ya creo que no saluda más en los balcones, ¿no? Y cada tanto sale. Bueno. El otro día salió un rato. Entonces, lo que han relegado la discusión de la interna peronista, que en otro momento se hubiese sido la madre de todas las agendas en todos los medios, es tremendo. Ujú. Sí, sí, están pasando medio al ostracismo, ¿no? Sí, El bueno. peronismo, como decís vos, bastante relegados en la agenda. A ver, en la provincia de Buenos Aires sí hubo justamente un acuerdo de unidad. Habíamos dicho que en sí el ganador había sido Axel Kicillof, porque en realidad digamos, colocó a sus candidatos Sí. en las secciones más importantes, en la primera y en la tercera, pero en sí el kirchnerismo se quedó con 15 candidatos de los 29, entre comillas, entrables en la legislatura. Y, por ejemplo, el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof se quedó con 9. Estoy hablando ahí puntualmente de la provincia de Buenos Aires. Pero ahora, de cara a las elecciones nacionales, Cristina quiere tener influencia en este cierre de listas y, por ejemplo, pidió a la justicia que puedan visitarlas las autoridades de los bloques de Unión por la Patria. Ella tiene que hacer una presentación Algún pedido. judicial, una autorización. Pidió que vayan a verla Germán Martínez, Cecilia Moró y Paula Penaca, de diputados. Mirá vos. Y José Mayans, Juliana Di Tulio y Anabel Fernández Agasti del Senado. Acá la discusión va a ser diferente de la que se dio en la provincia, porque Kicillof habría adelantado que no va a buscar imponer los nombres más visibles de las listas, es decir, los principales lugares, sino que va a aspirar más a colocar 4 o 5 candidatos. Kicillof quiere la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires y entrega un poco. Y aparte porque en ese armado también cada uno de los gobernadores de las provincias van a querer tallar y decir, momento, si yo tengo que jugar acá,
necesito también que vayan mis hombres, ¿no? Claro. O mujeres, perdón. Sí, totalmente. Ya que hablamos de Sagasti, ya que hablamos de Penaca. Pero es importante lo que decís, Hernán, porque es cierto que la prioridad hoy por hoy de Kicillof es tener esa gobernabilidad que estuvo medio pendiente, dependiendo de un hilo en el último tiempo por esta interna con Cristina, que lo dejen tranquilo en la provincia con la legislatura y él ceder espacios a nivel nacional. En el PJ hoy estiman que pueden entrar unos 15 diputados de los 35 que estarían en juego, ¿no? Es por lo general un número que tienen medio asegurado en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero deberían superar el 40%. Está bien, pero van a estar... el tema de la dispersión que haya, lo que pasa es que no hay quien juegue por fuera, porque ahora están todos muy vinculados, o sea, va a ser como a dos puntas. Pero la izquierda no tiene el peso suficiente como para molestar ahí. No. La pregunta del millón es, y en la ciudad de Buenos Aires hablamos hace un ratito de Recalde, ¿es como la figura que sobresale? Exacto, sí. Mariano Recalde pica en punta, hay que decirlo, para encabezar la lista de senadores de la ciudad, y aparentemente esto se habría acordado ya en el armado de listas de las elecciones de Cava. Sí, ya digamos para mayo, donde ahí fue Santoro el que encabezó y aparentemente en ese momento habrían arreglado que sea Recalde luego el candidato en octubre. Vos fijate que prácticamente el peronismo de la ciudad orilla el 25%. Fíjate si no es estratégico que el PRO no vaya con la Libertad Avanza, aglutine a radicales y a otros sectores, y hasta hipotéticamente podría darse, esto obviamente la aritmética no funciona a nivel electoral, mucho menos a nivel político, pero podría ser una hipótesis que en una discusión nacional y con fuertes candidatos en el Senado, el kirchnerismo traccione un 25% y quede tercero. Claro. Sí. Por eso creo que es más interesante si desde el oficialismo de la ciudad no van a un acuerdo con la Libertad Avanza, permitir que la Libertad Avanza juegue con el presidente como cara visible, más allá de quién lo apoye, y termine en un segundo lugar, y el oficialismo de la ciudad con el radicalismo, con el socialismo, que parecen sellos que están dormidos, pero que podrían traccionar en una elección hacia un primer lugar en octubre. Sí. Y esto daría por primera vez por tierra que el kirchnerismo no tuviese una representación en el Senado de la Ciudad de Buenos Aires. Guarda, Sí, Guarda. es cierto eso. Después no sé cómo es el reparto de bancas, porque hay que ver qué pasó hace 4 años. Yo creo que esa fue la última elección en la gestión de Alberto Fernández. ¿Sí? O sea que ahí el kirchnerismo tiene muchas bancas para sostener. Estoy pensando así por arriba, no recuerdo nombres. Pero, sí, no recuerdo ahora cuál es. Pero tuvo una elección buena. Sí. Tuvo una elección buena. Ahí es la aparición de. Bueno, es la aparición de Milei y Villarruel como por primera vez 2 candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Hace 4 años. Claro, exactamente. Mirá todo el recorrido que ¿viste? tuvieron en 4 años Mamita estas querida. personas. Mamita querida. Impresionante. Mamita querida. Pero bueno, justamente estaremos... Recalde entonces sería el que pica en punta como candidato a senador, y en diputados, sí. ¿a quién no, se ve? en diputados todavía no hay nombres, pero ¿Sí? Lo que sí ahora está en discusión es quién va a encabezar en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en los últimos días, la única persona disidente, por así decirlo, de la unidad del peronismo fue Grabois, que salió a criticar a Massa, pidió que no hegemonice el espacio peronista, pero Cristina le pegó un tubazo y le dijo, ¿qué cállate. decís? Bajá 2 cambios. Pero el que suena hoy por hoy, ¿saben quién es? Un tal Federico Achával, que es el intendente de Pilar. Está alineado con el kirchnerismo, pero tiene un buen vínculo con Kicillof y Massa. Y esto lo digo, me hago cargo, pone guita en muchos medios de comunicación para levantar también la imagen nacional. ¿Para poner acá? Para Ponga acá si quieres. Para que todos por lo menos le conozcan la cara, Federico Achával, intendente de Pilar, podría ser quien encabece la lista en provincia. Mirá vos. Bueno, habrá que ver, habrá que esperar. ¿Esta semana se definen los frentes entonces? O sea, la Exacto. negociación es durante esta semana. ¿Tiramos Sí. una apuesta para vos? ¿Van en unidad o no? Para mí no. Me encanta. No, para mí se reflota Juntos por el Cambio. Y gana ahí la torcida Jorge Macri. Ajá, bien. Yo creo que ganan igual los dos, porque, o sea, lo de Macri es cómo presenta
la ruptura con la libertad de avanza en la ciudad. Sí. Pero ese es lo único que tiene por discutirse. Es decir, ¿cuál es el relato para decir no logramos el acuerdo? Nada más. Pero para Claro. mí no va a funcionar en la ciudad de Buenos Aires. Para mí, Y se la pusieron muy difícil. La propuesta no es nada buena. Casi te diría que lo están forzando para ver si el presidente logra un 25 puntos y relega al kirchnerismo y lo sacan de la cancha en la ciudad. Claro. Para mí, sobre todo si la figura es Mariano Recalde, hay que remar en dulce de leche, porque ya son sí. mucho tiempo, una cara de alguien como... digamos que Mariano Recalde hace las veces de Daniel Filmus. Ujú. Y como es muy difícil renovar esas figuras en la ciudad, va a ser difícil también que lo releguen. Pero bueno, Sí, lo tiene complicado. habrá que esperar. Exacto. Jueves a la medianoche del viernes ya tienen que estar todas las alianzas presentadas. Mira. Sí. Creo que Ale todavía te sigue queriendo, así que Bueno, un Bueno. lo beso. superaste. Un beso, Ale. La superaste, me parece perfecto. Nuestra amiga Andrea Gómez dice, hola, ¿qué tal, queridos? Buongiorno, come vai? Feliz inicio de semana. En un cumpleaños de una amiga en Floresta, degusté una exquisita picada de cuca Buenos Aires. Mirá qué bien. Mira vos, Qué rico. Cierto por ciento recomendable. Ellos dicen que son de Floresta y no de Montecastro, pero bueno, soy hinchas del Boys, así que ahí estábamos disfrutando de la picada. No tiene bandera, no tiene camiseta, con una picada de cuca Sí, sobre la Es mesa. universal. Exactamente. Sí, dice, Ale confirma que todavía te sigue queriendo, así que tenés chances para volver la semana que viene. Bueno, buenísimo. Que me espere entonces. Sí, total. Ahí hablaremos a ver de qué fue efectivamente lo que pasó esta semana. Nico, querido. Buena semana. Muchas gracias. Dale. Nos Chau, vemos. chau.